Espero que todos estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar de un tema importante. Todos los temas son importantes. A lo mejor unos serán más importantes que otros dependiendo de el valor práctico que usted le dé. Pero en algún momento tendrá que cobrar importancia un tema. Fíjense, se trata del universo vocabular. El universo vocabular, aquí me voy a valer de unas pequeñas notas, obviamente, pero lo difundió, lo amplió, lo trató de manera más o menos exhaustiva y en un proyecto que él tuvo sobre el hecho de alfabetizar a las personas en Brasil. Estamos hablando de Paulo Freire. En su momento habló de ello también en el libro de Pedagogía del Oprimido. Un libro célebre que vale la pena sacar muchos temas de allí en otra oportunidad. La pedagogía es la peculiar manera de enseñar, las estrategias. Hay diferentes corrientes pedagógicas que existen. Entonces, hemos notado y yo creo que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de aprender, a la hora de enseñar sobre todo, que la mayoría de las personas, todas ellas, sin discusión, no la mayoría, todas ellas, es el comportamiento humano típico, tienen una gran, un gran interés y les parece por eso importante, sobre todo aquello de lo cual está inmerso, que es su entorno, ¿sí? La ecología el comportamiento humano, del desarrollo, más que el comportamiento, la ecología del desarrollo humano, de Uriel Bronfenbrenner, que yo he dicho aquí en muchas ocasiones, he hecho mención acerca de eso, y hay un tema que también, todo un tema que le dediqué, también, sí, mal no recuerdo, claro que sí. Trata de este asunto de que, bueno, esta persona, su interés en relación a su entorno inmediato tiene que ver con las cuestiones problematizadoras. Y así hay que plantear también la educación, la enseñanza. Y por ello debería ocurrir una dialéctica pedagógica, enseñanza-aprendizaje, que asuma a esta persona como el centro, no como un banco. La educación bancaria ha fracasado por eso, donde uno puede depositar en esta persona y ya, entonces lo ve como un ser completamente pasivo en relación al aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en palabras muy digeribles para todos, que nosotros no somos definitivamente, y nadie debería asumirse así, y el otro no debería creerse tampoco, de que esta persona es un tacho, un recipiente que, bueno, nada, soporta todo, yo aquí le estoy inculcando, más allá de que estas palabras tienen connotaciones que son no deterministas, va a depender del contexto, de la intencionalidad y de todo eso, pero sí que no somos un tacho, nosotros somos personas que pueden relacionar el aprendizaje, que ya tiene unos intereses previos y que son estos los llamados puentes cognitivos. Ausberg hablaba también del aprendizaje significativo y también podemos llamar aquí la atención y aquí saco mis notas enseguida, de este personaje que termina siendo el autor de este tema relacionado. Estoy hablando de Paulo Freire. Aquí voy a alcanzar unas notas que tengo, porque sí las tengo aquí. Y bueno, nada, quería hablar de eso. De cómo el aprendizaje sería más significativo si nosotros consideramos la cuestión del universo vocabular. No vemos el lenguaje como ni la pedagogía. Ya les voy a decir, porque la academia está llena de lenguaje, un lenguaje que pudiera estar sirviendo para ocultar
o para delimitarlo más de lo que pretende ser. Ya el lenguaje por sí es limitado. Si ponemos una jerga que está lejos del alcance de ciertas personas, si no lo ponemos al alcance haciendo comparaciones, estableciendo puentes cognitivos que terminen no comprometiendo la inteligencia, es algo que uno cree que está ocurriendo y que lo asoma como una especie de ventaja sobre unos y otros. Pero la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner nos indica que nada tiene que ver, ¿no? Inteligencias múltiples, él pluraliza. Y hay muchos detractores en cuanto a esto también. Hay que decir que algunos piensan, y yo creo que también yo estoy ganado esa idea, de que no se trata de inteligencias como que si fuera una cuestión pluralista en cuanto a esto. Lo que es plural, la verdad, no es la inteligencia, sino las manifestaciones que éstas puedan tener, cómo se puedan desarrollar, que se deriva de la misma y única inteligencia, y que por supuesto va cobrando otras manifestaciones, ya sea inteligencia o llámese inteligencia sinestésica, lingüística, matemática, emocional, espacial, musical, ambiental o naturalista, etcétera, 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 pero que ninguna está disociada con otra. Entonces, al fin y al cabo, están muy entrelazadas, muy vinculadas, ¿no? Es verdad que algunos pudieran destacar más en una que en otra. En la academia, sobre todo, se aprecia mucho las habilidades lingüísticas y numéricas, o matemática lógica, también más que el deporte incluso, y que algunas destrezas, que también, hay que decir, la academia, a veces una persona, un joven ya que tiene ciertas habilidades en cierto deporte, por ejemplo, básquetbol o béisbol, ya esta persona hasta la firman para que sea la cara pública de una universidad. Pasa mucho en Estados Unidos con la NBA, por ejemplo, ¿verdad? Cuando capturan algunos talentos y estos van encaminándose, se ve una proyección, un devenir demasiado sólido como para no dejar escapar este talento, y una universidad termina becándolo. Eso se lo gana por el deporte, por ser talentoso en alguna disciplina deportiva, como las mencionadas, ¿no? Básquetbol, béisbol también en Estados Unidos se valora mucho, y en otros países también, ¿no? Se valora mucho este tipo de talento. Y algunos que son ya de por sí, y claro, con otras experticias que pudieran irse profundizando con el tiempo, pero que ya tienen en su haber ganancias matemáticas, tecnológicas, y los aprovechan algunas instituciones científicas. Algunos países valoran mucho este tipo de personas que tienen este talento, que bueno, no vamos a decir que es un don, y que creérselo así tanto, que también hay que apreciar que haya personas talentosas como estas, pero el talento no es una cuestión de suerte. El talento más bien va atado de mucha práctica. Si estas personas dejaran de practicar esta disciplina, ¿no? Si dejaran de entrenar, obviamente que su talento sin la práctica terminaría siendo más bien un desperdicio, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay que desdeñar del talento ni vivir, que se puede hacer por un tiempo, pero tarde o temprano terminará dándose uno contra la pared, terminará pasando factura el hecho de que no estás entrenándote, no estás manteniéndote al día con las nuevas tendencias, etcétera, actualizándote. Entonces terminas fracturando ese talento, ¿no? No terminas aprovechándolo de la mejor manera. Así que lo que se quiere es desarrollar ese talento. También se quiere adquirir un nuevo talento.
descubrirse a uno mismo en cuanto a alguna actividad que ni siquiera te veías venir, para lo cual empiezas a ser bueno y darte cuenta de que debes explotar ese talento en buena pro, en el sentido de debes insistir en que se pula y se vaya creando una especie de minimalismo, sencillez, sin caer en el minimalismo, mejor dicho, que se vea sencillo. Ya lo decía en su libro de que habla sobre la sencillez, John Maeda, ¿no? Que habla sobre el hecho de hacer ver fácil las cosas implica tener mucha práctica, y esa práctica no se parece para nada al síndrome de Dunning-Kruger, que va del hecho de que es un sesgo cognitivo, de que, bueno, yo soy muy, y me creo así, tengo este atrevimiento además de creer que soy un experto en algo solamente por haber estado asociado con esto, no sé, 1 mes, 2 meses, a lo mejor ni tanto. Claro, yo con este convencimiento puedo tratar de no solamente creérmelo a mí mismo, que termina siendo ya de por sí bueno en cuanto a ganar confianza y exponer verbalmente esa confianza a otros, pero que se terminará cayendo porque no tiene buenos cimientos. Y a lo mejor puede que esté más bien auspiciado por mí mismo y sin caer en el otro extremo de el síndrome del impostor, que son aquellas personas que sí tienen este talento, sí han desarrollado en su praxis muchas habilidades en cuanto a un tópico, una no sé, una actividad, sea cual sea esta, deportiva, científica, cognitiva, de todas maneras, son todas, y que no te lo creas, terminas más bien no revelando sin necesidad de ostentar, no hace falta, ¿verdad? No hace falta. Y bueno, nada, ni tú mismo te creas el hecho de lo que es un haber ganado, no por la confianza traída del síndrome de Dunning-Kruger, sino por alguna experticia que sí has venido desarrollando y que en tu pasado inmediato, y bueno, que te niegas a trasladarla al presente, ¿no? Entonces, ocurre esto, por ejemplo, yo soy egresado, tengo esta licencia, yo estuve trabajando en tal lugar, entonces tú terminas diciendo, bueno, no, yo no me los creo ni yo, aunque de verdad esto pasó, y otras personas que, usando de manera negativa el hecho de, yo lo hablé aquí en algún momento, hay extremos, yendo esto de manera negativa o positiva, que por el hecho de la programación neurolingüística, si sea en detrimento a la confianza, sin caer en el exceso de ella, ¿no? Que termine más bien en este efecto Pigmalión. Eso era lo que justamente yo hablé en este vídeo, en este otro episodio aquí mismo, terminen confundiéndote, o porque están usando palabras ya muy, no sé, que terminen estereotipando a una persona, diciéndole, bueno, tú eres malo, no lo sabes hacer. Y estas palabras que terminan asumiendo, y peor todavía si la persona misma termina creyéndoselo y se desgasta moralmente en cuanto al ímpetu de seguir aprendiendo y seguir andando por una labor, ¿no? Entonces no puedes hallar así tu elemento, como decía Ken Robinson. Quiere decir esto de que si nadie confía en ti, entonces todavía más preocúpate porque tú sí confías en ti. Pero no es que confianza estilo Dunning-Kruger, sino una confianza que te lleva a comprometerte con este aprendizaje, que es justamente el efecto Pigmalión
vamos a decirlo de manera positiva, ¿no? Que termina escuchando mucha confianza y te termina comprometiéndote, ¿no? Vamos a suponer que tú digas de una persona, mira, esta persona es buena, esta persona, mira, nunca me ha robado, esta persona es íntegra, esta persona es tremenda persona, y la persona está allí escuchando todos estos elogios que terminan diciéndome, wow, yo voy a tener que seguir siendo puntual, porque sí nos interesa cómo nos proyectamos y qué piensan los demás, ¿no? No nos engañemos, la otredad, ¿no? Es algo que está allí y que hay una interdependencia. Cuando esto habla bien de mí, ¿sí? Entonces yo me comprometo, de alguna manera, lo que estoy mandando en el registro, la señal que le estoy mandando a mi cerebro, si se quiere hablar de programación neurolingüística, termina diciéndote, mira, yo estoy poniendo toda esta confianza en ti, y tú terminas diciendo, wow, yo no puedo defraudar esto, ¿sí? Yo no puedo decepcionar esto. Yo tengo que, como una profecía autocumplida. Y ya esto va más allá de que te lo digan, sino que tú mismo te lo asegures primero. Y esto precisamente crea un nivel de confianza que impulsa, efecto Pigmalión, tal cual, de manera positiva, sin caer en el otro extremo del Dunning-Kruger, de confiarte demasiado y así como dicen, crea fama y acuéstate a dormir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nada, yo ya tengo ganado a estas personas, así que ahora yo voy a vivir de los ahorros. Entonces resulta que yo me convierto, y justamente esta confianza que te han dado, terminas decepcionando a estas personas. ¿Por qué? Porque van a ver que, sí, claro, en algún momento pensábamos que sí, y teníamos puesta toda nuestra confianza en esta persona. Pero lo que resultó después, y es una evaluación continua que debe hacerse primero uno, y luego esto seguramente habrán otras personas que quieran uno o no, lo veas o no, esto está sucediendo. Otras personas se están dando cuenta de quién eres, cómo, qué practicas, qué sigues haciendo, y esta supuesta fama terminaría derrumbándose. Claro, hay injusticias que bueno, a lo mejor pasan desapercibidos. Una persona, por ejemplo, que tenga mucho dinero, pareciera que eso fuera suficiente para verlo como una buena persona. Pero la persona no tiene nada que ver con el dinero. Y no es que el dinero sea malo, y mucho menos en una sociedad capitalista donde todo está engranado en función a eso, ¿no? Lo que sí está mal hasta cierto grado y no compromete a la personalidad de alguien, si tienes dinero o no, ¿sí? Aunque muchos pudieran decir, bueno, pero si esta persona ha ganado este dinero es porque es una persona trabajadora, es porque es una persona emprendedora. Hay cualidades allí que son valoradas, y uno pudiera pensar, bueno, el dinero es porque estas cualidades o atributos lo preceden, ¿sí? No siempre es así el caso, ¿no? Puede ser que sea, y hay que tener cuidado con no confundir esto, que más allá de ser una persona inteligente, sea una persona astuta, que de todas maneras es una forma, una manifestación de la inteligencia, ¿no? Pero la cuestión ética que compromete su forma de actuar en relación con otras personas, pudiera estar de todas maneras siendo no tan impoluta, ¿no? No tan buena que se diga, ¿no? Puede que es algo que ni siquiera hay que establecer un juicio de valor, sino atenerse a lo fáctico, a los hechos, ¿sí? Y a lo mejor tú, que no sabes y no tienes por qué saber de dónde vino ese dinero y por qué
la persona ha tenido suficiente tiempo para a lo mejor invertirlo de manera lícita y tal, pero sea lo que sea, lo que quiero decir con esto es que tenga o no dinero suficiente, mucho, poco, no tiene nada que ver con la personalidad de este sujeto. Más bien puede ser que con el dinero algunas personas se hayan desviado y se hayan a lo mejor cambiado, no para bien, sino que bueno, uno pudiera considerar de que antes tenía estas cualidades que la dejó atrás debido a la codicia, y por la codicia pues se metió en otros problemas. No estoy diciendo que esto sea algo que aplaudir, sino más bien algo que lamentar, porque las personas, muchos de nosotros nos hemos metido en problemas por la codicia y por todas estas cosas que tienen que ver con el dinero. Pero también los podemos ganar, y esto sí es admirable, de manera productiva, proactiva, limpia, si se quiere. Y es el caso de muchas de las personas que, por ejemplo, tienen sus comercios porque trabajan duro y porque han persistido en una idea, y nada, esto es loable, ¿no? Y se aplaude, ¿verdad? Y se debería auspiciar más bien que envidiar, ni mucho menos caer en aquella cuestión que es el otro extremo, ¿no? De decir que con a lo mejor un odio, no porque esta persona tenga y porque yo no quiera ser más o menos igual a esta persona en el sentido de tener lo suficiente al menos, ¿no? Algunos quieren mucho más y más y más y más y más, y se vuelven codiciosos y se van ocupando de otras cosas, descuidando a lo mejor la más importante, que tiene que ver a lo mejor con la familia, con su propia salud. Y si tú ves las cosas bien, este estrés que genera tener esta cantidad de bienes, y a lo mejor son personas que tienen que cuidar más su seguridad porque sí hay personas malhechoras que están detrás de estas supuestas, no la persona como tal, sino sus bienes materiales, vamos a estar claros. Quieren arrebatarle eso y lo ponen nervioso. Su seguridad también es algo que no está muy definido, siempre está al margen, al límite de que puede pasar algo, y esto genera ansiedad. Y a lo mejor tú no quieres una vida así, no con todas estas cosas que no se ven, no se habla de eso, ¿no? No es entonces el dinero al final, ni las cosas materiales conexas la felicidad. No hay que ponerse muy estoicista para eso, solamente hay que atenerse a los hechos, ¿no? Con o sin dinero puedes ser feliz. De todas maneras, todo es cuestión de tu actitud hacia eso y de qué tan comprometido estés con eso. ¿Son bienes que tú dices que estás aferrándote allí, o más bien son añadidos del trabajo duro como respuesta a lo mejor a una causa-efecto que no es solamente suerte, porque la suerte es al azar, es fortuito, es sin ningún esfuerzo aparente, sino que tiene atado mucho esfuerzo detrás. Habría que ver cómo tú éticamente has estado ganándote eso. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que el universo vocabular va del hecho de qué tanto tú en tu entorno, ¿verdad? Más allá de que tengas dinero o no, de a qué grupo etario en cuanto a la edad cronológica pertenezca, o a qué grupo social, ¿sí? Lo cierto es que las personas tienen ya de por sí, no viéndolos como colectivo, a lo mejor la sociología va del hecho de ver a las personas como un colectivo, pero que la psicología se va más en lo individual, ¿sí? Y es que las personas, y eso nos incluye a todos los que somos personas, ¿verdad? Los animales, por ejemplo, también viven en comunidad y tienen su propio ritmo de convivencia, y obviamente
tenemos que aprender mucho de algunos de ellos en cuanto al orden. Nosotros somos seres que por ser gregarios también nos gusta vivir en comunidad y copiamos muchas de las cosas, se terminan como la autopoiesis reproduciendo, ¿verdad? Entonces por eso es que las características humanas son hasta predecibles, ¿no? Tanto en la psicología como en la sociología. Entonces hay una racionalidad compartida y con ello también la posibilidad de la interpretación de unos y otros, atendiendo, eso sí, al principio de caridad, del que hablaba, por ejemplo, y en su momento yo aquí también expuse un poquito más sobre eso, David Hume, Donald Davidson, mejor dicho. David Hume tiene que ver con esto de la costumbre, ¿verdad? El aprendizaje desde el punto de vista empírico, que bueno, no es por ahí que voy a llevar el tema. Donald Davidson nos hablaba de la posibilidad de la interpretación, de ser interpretado por el otro, ¿no? Entonces, cuando yo veo al otro, a la otredad irreductible, y así lo debo considerar, aquí podemos citar a Emmanuel Levinas, a Enrique Dussel, pero yo veo esta otredad irreductible, para ponerlo en contexto, la persona que es diferente a mí, ¿verdad? Y tiene que serlo porque si no fuera, según el principio de identidad, es una persona auténtica, única, irrepetible, ¿no? ¿Sí? Y cada persona puede decir lo mismo. Entonces, ¿por qué yo voy a tratar de imponer mi criterio y de alguna manera influir a un grado casi que, y algunos se han terminado por creer que pueden alienar y otros terminan de verdad alienándose? Entonces, más allá de la alienación, que es esta cuestión de las relaciones del poder mediante el lenguaje, y ver el lenguaje como eso, y la academia, la pedagogía, termina sucediendo que está reproduciendo, ¿no? Convirtiendo, o por lo menos haciendo un intento, no solamente persuasivo, que ya está mal, sino que a veces por persuasión, que pudiera decirse de la educación, estoy hablando del aparato educativo, de todo lo que implica el currículum básico de una nación, por ejemplo, que responde a una cosmovisión que tienes y que lo que deseas es que se perpetúe en el tiempo como un status quo, ¿no? Sin reconocer ni siquiera hacer un esfuerzo mínimo por entender a la otredad, que es su interés, que le preocupa, haciendo un análisis fenomenológico del rostro, como decía Levinas, también Dussel, y como que es el padre de la fenomenología, estamos hablando de Husserl, ¿sí? De hacer un análisis hermenéutico, ¿verdad? Que es leer al otro, qué es lo que le interesa a esta persona. Y esto, entonces ahí está ahí el universo vocabular, ¿sí? No es que yo diga que es bruto, más inteligente, menos inteligente, y siempre estoy con esa vara de medir. Y con esa vara de medir termino cosificando al otro, ¿no? Porque estoy haciendo ver que hay una estructura mecanicista lineal y nada que ver con la realidad, porque resulta que todo es más bien caótico, fractal, no es homogéneo, ni siquiera se puede decir que nos gustaría que así fuera, porque eso es lo que nosotros entendemos por belleza, ¿verdad? Cuando las cosas son equilibradas y simétricas. Y hasta cierto grado nos da confianza porque es predecible, porque nuestra forma de entender las cosas tan limitada no concibe, o por lo menos le cuesta concebir, lo que no es típico, normal, y así yo lo veo, porque la costumbre que tengo muy arraigada, según mi cosmovisión, no deja lugar para ver otra realidad. Por ejemplo, el universo vocabular. ¿Cuáles son las palabras según la situación problematizadora
que es lo que implica el aprendizaje significativo de ya les decía, ¿no? Entender y aprender de manera cooperativa, de entender de que Hausberg, aprendizaje significativo, daba a entender de que cuando tú te comprometes con un aprendizaje es porque ya entiendes solamente el evento como tal, que sí lo puedes repetir y repetir como si de un robot se tratara, ¿verdad? Yo me puedo aprender algo al caletre y quizás yo termine adquiriendo este aprendizaje, pero no estar comprometido con él mismo. Cuando yo no tengo previamente ganado un compromiso con el aprendizaje que voy a adquirir, ¿sí? Yo no le veo ninguna relación con la praxis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué yo voy a aprender esto? Los muchachos y muchos de nosotros también nos planteamos en algún momento, y es una cuestión que sí deberíamos hacer siempre, cuestionarnos, ok, dime primero, trata de venderme esta idea, y es lo que tenemos que hacer si eres educador y si eres una persona que enseña, madre, padre. No impongas una idea, trata de convencer al otro, como decía Richard Rorty, ¿verdad? En su libro y toda una teoría que está envuelta en él, una cosmovisión, una corriente filosófica, si le quieres llamar de esa manera, ¿no? En su libro Contingencia, Ironía, Solidaridad, o al revés, no sé, Ironía, Contingencia, Solidaridad. Pero va del hecho de que no puedes sentirte como que si fueras el dueño del aprendizaje y tal. Ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Estás tratando de reproducir la mismidad sin reconocer la otredad. Sin reconocer que esta otredad además es inconmensurable. Una otredad irreductible. Y no te preocupas por si es que quieres hacer un convencimiento, un acercamiento, ¿sí?, al otro, y que éste aprenda, debes entender de que es recíproco. Por eso es que el aprendizaje es una interacción, es más bien un sistema y un proceso, el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es recíproco, no ves al otro como un banco, un depósito, un tacho, sino terminas viéndolo como proporcionarle esto, y no es que yo se lo estoy proporcionando, estoy mediando. No soy dueño del aprendizaje tampoco, pero sí lo estoy mediando, ¿verdad? Sí estoy facilitándolo, si se quiere, dando las herramientas para, y entendiendo de que esta persona, cual método socrático, la mayéutica, ya tiene ganado algún conocimiento que a lo mejor yo soy el que no lo conozco, y que yo tengo que hacer las preguntas apropiadas para hacer parir el aprendizaje, como es lo que significa etimológicamente la mayéutica, ¿verdad? El método socrático. Y eso que va a hacer posible que la persona con este aprendizaje que ya considera significativo, problematizador, ya responde a su universo vocabular. Ya yo no estoy hablando cuestiones técnicas tan desasociadas, sino que conecto, hago puente cognitivo, hago que la sinapsis, eso de termine dándose, porque no estoy hablando chino, estoy hablando algo de lo que todos pudiéramos estar de acuerdo hasta cierto grado, y a partir de eso añadir más aprendizaje. Contenido, quiero decir, que se conecte con lo que ya sé. Es así más o menos como yo pretendo abordar esto, y no estoy haciendo tampoco una apología de lo que es la pobreza, de permanecer en un estado sumido, en una situación de indefección, indefenso, y no es que no podamos ir por más aprendizaje, en el entendido de que, ok, este es mi pequeño mundo, pero ya yo con eso, y a partir de eso, darte a entender de que hay otras cosas que no solamente puedes saber, sino que deberías, porque va en beneficio. Y una vez que yo explico los beneficios de saber esto,
y por lo menos estoy persuadiendo a que te acerques a esto porque te conviene. Ya a partir de allí, cuando yo logro conectar eso, ya se va dando de manera prácticamente natural, ¿no? No natural porque lo precede, sino natural porque se va ampliando, se va ampliando de manera no coercitiva, sino persuasiva. Estoy ampliando el acuerdo, como decía Rorty también, ¿sí? A través del universo vocabular, a través de la empatía, a través de hacer de la pedagogía del oprimido, ¿no? Considerando que el oprimido existe, hay opresores, hay personas que no quieren que tú conozcas nada de nada, que mientras más para este grupo de personas tú te sometas porque te ves más ignorante, y entonces mientras más ignorante, mejor porque más te sometes. Estás alienando a estas personas. Y ojo, no es que es una élite, ni estoy hablando de una situación que sea no sé, un hecho paranoico de teoría conspirativa y tal. No, 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 no. Estoy hablando de que en una comunidad, incluso los maestros, y este es el problema también, si sabes dos cositas o tres, o a lo mejor tienes suficiente dinero o suficiente conocimiento, ¿qué quieres hacer tú con ese poder? Y eso que es un poder súper ultra limitado. Entonces, en vez de con ese poder ayudar, ¿no? Y no porque vayas a regalar nada, sino porque tienes las herramientas, tienes sí, un poder, un haber que puede hacer daño, pero que también puede hacer bien. Y la cuestión está en que estas personas, sea quien sea, y eso me puede ocurrir a mí, ¿sí? Le puede ocurrir a un humilde maestro, termine tratando de alienar a otro. Lo que habla Freire es muy interesante porque no se trata de que hay alguien súper alto, sino que en esta cadena parece infinita, que no se termina de romper con esa, desde Hegel, que él lo explicó, pero estamos hablando desde antes. De hecho, dicen que la historia va de la cuestión esta de la dialéctica del amo y el esclavo. Siempre es una sobrevivencia de uno por otro, cosa que terminó reforzando supuestamente biológicamente la cuestión esta de la evolución de la sobrevivencia del más apto. Sálvese quien pueda. Yo salvo a mí y a los míos, a los demás no me interesa. Si es que puedo salvar a los míos. Entonces, ¿es una cuestión de sobrevivencia por ser más apto o una cuestión de convivencia? Porque como decía John Rawls, ¿no? Que éticamente hablando esto pareciera ser mucho mejor, que mientras el más desfavorecido de nosotros pueda estar bien, pueda tener una calidad de vida suficiente, si eso lo puede lograr el más desfavorecido, ¿verdad? Entonces todos pudiéramos estar bien, porque esto es un azar. Yo no sé de dónde voy a caer yo mañana. Entonces, como decía Immanuel Kant, y en esto yo al menos estoy de acuerdo, tienes que obrar de tal manera que lo que tú hagas, creas y quieras, además, se convierta en ley universal. Esto se parece al eterno retorno, ¿verdad? El eterno retorno de Nietzsche, que hablaba sobre qué tal si un día se te presentara un personaje y te dijera, mira, tu vida tal y como es, ahora la vas a vivir tal cual, todo igualito. Inclusive yo. ¿Qué dirías tú a este personaje? ¡Wow, qué bueno! O dirías, repetir todo esto otra vez, yo no quiero repetir esto otra vez. Entonces dice que lo bueno y lo malo, en esto pudiera uno estar de acuerdo o no, es y forma parte de la vida, las cosas malas, las cosas buenas que te ocurren, y desde tu punto de vista tendrías que ocuparte en que tu vida sea en relación a otros también. Es inevitable, somos seres sociales, no podemos irnos a una montaña a vivir independientemente como un ermitaño, y si lo hicieras pues vas a tener problemas, siempre vas a tener que
recurrir a asistencia médica, todo lo que es nuestra forma de vida depende de alguna manera de otra persona, ¿no? No importa que tengas la cantidad de plata, dinero que tengas, es que la vida no depende de eso, o no nada más. En una sociedad capitalista a lo mejor pudieras sentir ese bienestar de pagar todo, pero bueno, muchas personas con mucho dinero no han podido salvar su vida, en tal cual, como dice el dicho bien dicho, ¿verdad? Que es un dicho italiano que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Cuando termine el juego, tanto el rey como el peón van a parar a la misma caja. ¿Qué quiere decir esto? Que la convivencia y la calidad de vida termina dándose con la cosa real. No importa cuál sea tu realidad. Que hay una diferencia entre realidad y real, ¿no? Lo real, por ejemplo, es la muerte. No estamos diciendo de que esto sea algo de lo que uno hable por allí, pero es algo lo más posible y real que nos ocurra a todos. Y esto más bien es una maldición, es la muerte, una enfermedad. Por eso que Schopenhauer decía que si algo tenemos en común nosotros es el sufrimiento, la muerte, y va más allá de decir que pensamos igual. Pero lo sí cierto es que sentimos igual, ¿sí? Sentimos y padecemos los mismos sufrimientos. Y en cuanto al lenguaje y el universo vocabular, entonces habría que encontrar esas cuestiones comunes, y si no son comunes, después de todo, entender que este puede ser un punto de partida en cuanto a las buenas relaciones, o por lo menos el respeto y la buena convivencia, ¿verdad? No estamos diciendo que tendremos que adoctrinarnos, aunque siempre estas relaciones, por más comprometidas que estén en cuanto a los niveles de violencia, de cómo se hayan fusionado, siempre terminan entregando una cosa y otra, ¿sí? Por ejemplo, nadie en este tiempo debería estar de acuerdo que la conquista y la colonización fueron bien hechas, ¿no? Eso fue violento, ¿sí? Eso fue un genocidio en la mayoría de los casos. Eso fue extractivismo. Eso fue horrible. Pero no solamente nosotros aprendimos, vamos a poner, de los ingleses, de los españoles, de los franceses, de los europeos en general, ¿verdad? También estaban por allí los holandeses, que eran navegadores también, los vikingos, etcétera, etcétera. Sino que esas fusiones y esas conquistas, que muchas de ellas fueron traídas por la barbarie, ellos eran la barbarie, porque trajeron muerte, destrucción y bueno, pero también una fusión, un mestizaje, y con ese mestizaje mucho aprendizaje. No fue la manera correcta. No estamos diciendo que, bueno, el fin justifica los medios. No. Más bien queremos, como decía Immanuel Kant, ¿no? No deberíamos ver a las personas como un medio, sino como un fin en sí mismo. Si los conquistadores hubiesen tenido esa mentalidad, y si nosotros la tenemos, porque es que en nuestro pequeño círculo deberíamos considerar el hecho ético, ¿no? No lo llamemos moral, sino que es lo más conveniente para mí, ¿no? Yo veo a las personas como un medio o como un fin en sí mismo. Y entonces, si tú ves a la persona como un fin en sí mismo, tú tendrías que fijarte, ¿no? En qué, y es un interés muy sano, qué es importante para esta persona. Su lenguaje, por ejemplo. Estamos hablando del universo vocabular. El universo tiene que ver con esta amplitud, ¿sí? En un conjunto, si lo quieres ver matemáticamente, en un conjunto hay muchos otros subconjuntos.
¿sí? Pero en estos subconjuntos hay elementos, individuos, que son únicos y repetibles y que no lo vemos solamente como una masa inerte de personas, ¿verdad? Sino lo vemos ya, nos acercamos un poquito más y si somos parte de porque la ecología del desarrollo humano va de eso, en el microsistema y está comprometida la familia, la comunidad, la escuela. Y si somos parte de ya esa parte, valga la redundancia, ese subconjunto, entonces sí que podemos influir mucho allí. Y eso empieza por entender que allí hay un lenguaje que es verdad que fue traído de sus padres, de su tribu, ¿verdad? Eso lo dice, por ejemplo, Enrique Dussel. En algún momento tendríamos que profundizar en eso. Pero también él dice, Richard Rorty, creo que es el que lo dice, que cuando nosotros aprendamos a ver más allá de esa comunidad, pero primero allí, ¿no? Y entonces vemos que hay más allá del río, que hay más allá del océano. O sea, vamos ampliando nuestra cosmovisión. No porque nos estamos apropiando de los demás, atrayéndonos como la mismidad, sino porque estamos tratando de entenderlo, ¿no? De que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Entonces, pero estamos también en una claridad de que toda esta parte, ¿sí? No es todo lo que existe. Hay un cosmos y este cosmos tiene que ver con una totalidad de la que yo, individuo, formo parte. No soy el epicentro, no soy, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? O como dicen en cierta región de Venezuela, no soy la pepa del queso, ¿no? ¿Eh? ¿Sí se entiende? Yo entiendo y muy a pesar de que tenga dinero, fama y todo lo demás, de que esto, que es un poder, si hay que decirlo hasta cierto grado, un poder muy fáctico, un poder muy relativo, pero es un poder que yo puedo usarlo en las relaciones de poder a través del lenguaje, bueno, de alguna manera que sea en beneficio de la humanidad y no en detrimento de ella, que al final no es una actitud progre de los progres, quiero decir, de los wow, ¿no? Sino más bien es una actitud beneficiosa porque al final, más bien apropiándonos de lo que es la teoría de John Carr, es mi beneficio lo que está envuelto allí. Si todos vamos a estar bien, yo debería empezar con el menos desfavorecido, el menos favorecido, quiero decir, el menos favorecido. El que esté pelando, el que yo diga, bueno, pero esta persona, ¿qué le pasa? No tiene ningún compromiso con el sistema, o más bien el sistema no tiene ningún compromiso con esta persona. Están las condiciones dadas para la equidad, más allá de que la igualdad no es posible, ¿verdad? Es que nadie es igual, pero la equidad, o sea, que tanto yo tengo a mi alcance y pongo a la disposición de esta persona para que ella misma también vaya desarrollándose. Si esta persona lo puede hacer, porque hay un sistema que pensó en esta persona más desfavorecida, lo que es lo mismo decir menos favorecida, entonces todos pudiéramos estar bien. Y eso incluye acercar a las personas el aprendizaje entendiendo primero su universo vocabulario. De eso se trata. Ahora, ¿cómo decir esto de manera cómica, de manera sencilla? Es complicado. Espero que no haya sido tan difícil, pero voy a terminar. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.